Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Luego de concluir el microciclo de la selección peruana sub-23 con la goleada por 4-0 que le metieron a la reserva de la Universidad San Martín de Porres, vinieron las repercusiones. El volante de Universitario de Deportes, Piero Quispe, habló de lo que significó sus trabajos en la Videna, donde estuvo presente el técnico de la selección peruana adulta, Juan Máximo Reynoso. Creo que todos quieren mostrarse y nada, a seguir trabajando y esperar los convocados del viaje, ¿no? Creo que es un gran reto, ¿no? Todos se quieren mostrar y es un orgullo bien grande estar en la selección, ¿no? Creo que me da una motivación, un orgullo bien grande que el profe de la selección hable así de mí y me da motivación para seguir trabajando, ¿no? Y demostrar todo de mí. Por otro lado, uno de los goleadores del encuentro amistoso, Juan Pablo Goicoechea, habló de quién es su referente en el ataque y de los rumores que lo vinculaban con equipos extranjeros como el Gremio de Porto Alegre. Sí, claro, yo al profe lo conozco desde la sub-17, ahí me viene trabajando, ahí conversamos, hay una confianza muy grande, siempre me dice que marque diagonales, juegue de espaldas. ¿Es cierto que dicen el nuevo Pablo Guerrero? Sí he escuchado por ahí, pero yo tranquilo, siempre perfil bajo, enfocado en mí, ¿no? En mis cosas. Sí, yo sí lo admiro mucho a Pablo, siendo que sí tengo bastantes características de él, pero más me gusta Pizarro. Ah, más te gusta Pizarro. A ver, cuéntanos eso. ¿Ya la 14 también o no? Sí, claro, yo uso la 14. Pero bueno, ahí yo me acomodo a los dos, no me gustan a los dos los admiro, a Farfán también. Bueno, tengo que seguir. Ahora, ¿existió realmente un acercamiento por gremio? Eso es lo que en algún momento se escuchó. No, todo es falso, ¿no? Yo no sé nada todavía, pero bueno, ese campeonato de Ecuador me ha abierto varias puertas. Ya terminó el microciclo de la sub-23, los jugadores volverán a sus equipos para disputar la jornada del fin de semana en la Liga 1. Posteriormente a ello, saldrá la lista final de convocados por Flavio Maestri para que viajen a Chile, donde la bicolor se medirá ante la Roja en el duelo amistoso que se disputará el 31 de agosto en Iquique. Y el ranking FIFA, que hasta antes del sorteo del Mundial era importantísimo para saber el bombo de las selecciones, pero ya conocido los grupos de Qatar 2022, poco importa. Y más para nuestra selección peruana, que quedó fuera de la cita mundialista el 13 de junio. Sin mayor actividad futbolística, durante las últimas semanas, el ranking mundial de la FIFA no presentó mayores cambios y la blanquirroja se mantuvo en la posición 21 con 1.562.24 puntos. El combinado bicolor sigue estando a muy poco de meterse en el top 20, ya que dicha casilla la sigue ocupando la selección de Suecia por menos de un punto. Incluso Senegal y Gales, puestos 19 y 18 respectivamente, están muy cerca de Perú, siendo nosotros e Italia las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA sin participar del Mundial de Qatar. Gracias, cevicheros, barberos, esposas, prensa sobona, nunca los olvidaremos. En fin, la cosa es que la bicolor sigue siendo la quinta mejor ubicada en Sudamérica, por delante de Chile en el puesto 29, Ecuador en el 44, Paraguay en el 50, Venezuela en el 56 y Bolivia en el 81. En tanto que Brasil no solo es la mejor selección del continente, sino de toda la clasificación mundial al ocupar el primer lugar, seguida de Bélgica y Argentina. Esperemos entonces que este fracaso mayúsculo de la selección peruana sirva como lección de lo que no se debe de hacer cuando somos favoritos, pero que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas de la mejor manera para lograr cumplir nuestras metas. Y la novela del retorno de Jefferson Farfán a los terrenos de juego sigue escribiendo más capítulos. Como se sabía, en los últimos días se le vio a la poquita entrenando con balón en su casa y hasta yendo a entrenar al estadio Alejandro Villanueva. Ayer grabó un video promocional para las redes sociales de Alianza Lima. Pero hoy hubo novedades sobre sus trabajos en el club blanquiazul. La información la trae el periodista deportivo José Varela. Esta mañana, Jefferson Farfán entrenó aproximadamente una hora en Matute. Trabajó con pelota, sí. Cuando sus compañeros del plantel empezaban a llegar para el entrenamiento, hoy tocaba entrenar en el club. El 10 de la calle ya había terminado. Por lo que todo es indicar que Jeffrey tendría la cabeza puesta en su regreso a las canchas con el equipo victoriano, pese a que días atrás su propio técnico, el argentino,
Carlos Bustos habría mencionado que no está al 100% y que recién cuando lo esté podría pensar en contar con él para las convocatorias del equipo Inti. Veremos entonces si el tiempo que le resta a la temporada de la Liga 1 le alcanza a Jefferson Farfán para volver a las canchas y verlo jugar en algún partido oficial. Por el partido de vuelta de los playoffs de la Europa League, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliver Son, empató a 1 como local frente al Helsinki de Finlandia, por lo que quedan eliminados con un global de 2-1. El lateral de 21 años fue titular, jugó todo el partido, nuevamente por el flanco derecho, cumpliendo una buena actuación, ya que se asoció de buena manera con sus compañeros en el ataque, trepando por su sector con la técnica y velocidad que le conocemos, donde estuvo muy cerca de asistir de nuevo, pero que su delantero, esta vez, no pudo aprovechar para marcar el gol de la igualdad en el global. En defensa, como siempre, cuando lo atacan, tiene problemas, pero esta vez no fue el peor de su equipo, ya que una desconcentración del arquero del Silkeborg, que estaba fuera de su arco, originó el gol del rival en pies de Malik Abubakari a los 40 minutos de juego, por lo que todo fue cuesta arriba a partir de aquí. Y pese al gol del empate de Joel Félix en el complemento, no pudieron ganar el partido, con lo que quedan eliminados del segundo torneo internacional de clubes europeos y deberán solo jugar la liga local de Dinamarca, por lo que no tendremos a otro peruano más en la fase de grupos de la Europa League, acompañando a Marcos López. Una verdadera pena por Oliver Son. Y ya que estamos con los torneos europeos, el día de hoy se desarrolló el tan esperado sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, donde quedaron definidos los grupos como se ve en la pantalla. Aunque el que se lleva todas las miradas, por ser el de la muerte, es el grupo C, con el Bayern Múnich, el Barcelona, el Inter de Milán y la Cenicienta, el Viktoria Pilsen. Aunque dejamos la pregunta polarizadora a la comunidad: ¿cuál es el grupo más parejo? Los comentarios son todos tuyos. Y aquí sí nos ponemos serios. El exfutbolista peruano Orlando de la Torre falleció esta madrugada a los 78 años. El ex defensa del Sporting Cristal y la selección peruana había presentado problemas de salud en el último año. Chito de la Torre fue ídolo en el Sporting Cristal, club en el que jugó entre 1961 y 1974, ganando 4 títulos nacionales. También jugó en el Sport Boys, Atlético Chalaco y el Juan Aurich, mientras que en Ecuador estuvo en el Barcelona. En la selección peruana, Chito fue parte del histórico equipo nacional que logró la clasificación al Mundial de México 70 en la Bombonera, y su nombre quedó inmortalizado en la canción Perú Campeón. Desde aquí mandamos las condolencias a la familia del gran Chito La Torre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!